Buen día, mi nombre es Orlando José Rodelo Soto. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad de la Costa Cook. En esta oportunidad le tengo un video sobre dos aspectos importantes en el diseño de proyectos, en la gestión de proyectos principalmente, como lo son la fiabilidad y la mantenibilidad. Estos dos conceptos, aunque muy abstractos porque no pueden ser medidos con un instrumento específico, sí tienen ciertas herramientas matemáticas como la estadística que permite determinar indicadores que llevan a una buena ejecución y una buena planeación de un proyecto. Comencemos entonces con lo que es la fiabilidad. Se define por la probabilidad de un componente, producto, equipo o sistema que funcione durante un lapso de tiempo bajo condiciones de cargas prefijadas. ¿Esto qué quiere decir? Que para que un proyecto, en general mi sistema, sea fiable, yo debo definir ciertas características y estas características deben cumplirse en la mayor extensión de tiempo posible sin que ocurran fallas. La fiabilidad, como les comentaba anteriormente, no hay una herramienta que me permita a mí determinarla exacta. Sí, existen herramientas matemáticas como la probabilidad. Estos estudios estadísticos a mí me permiten verificar o por lo menos proyectar a futuro cuál va a ser el comportamiento de mi proceso, de mis equipos e inclusive del equipo de trabajo. Cuando hablo de probabilidad, también me refiero a que los estudios que se realicen deben ser capaces de darme a mí una idea de qué debo hacer y cómo debo hacer el diseño de mi proyecto. Hay algo importante y es que la fiabilidad o este concepto de fiabilidad no debe ser aplicado solamente en la parte de diseño, es decir, no debe ser aplicado únicamente en la fase de ingeniería, es decir, cuando estamos ejecutando el proyecto, puesto que una buena aplicación de este concepto desde el diseño del proyecto puede llevar a mitigar muchas fallas que pueden ocurrir durante todo el proceso. Existen unos análisis que se deben hacer para poder medir la fiabilidad de un equipo. Estos aspectos pueden ser como fiabilidad de componentes, buscar marcas reconocidas o en su defecto buscar qué otros sistemas o qué otros procesos han utilizado algún tipo de equipos que no sean tan reconocidos en el mercado, pero que su uso haya sido o que se haya comportado de buena manera durante su uso, que no presente muchas fallas. Esto ayuda a que mi equipo, a que mi proceso sea bastante fiable y no ocurran tantas fallas durante el proceso. También tener en cuenta el diseño mecánico y eléctrico. Esto es muy importante dependiendo de las condiciones medioambientales en donde nosotros vayamos a ejecutar nuestro proceso. Un buen diseño en su estructura y el material que esté hecho nos puede prevenir fallas por temas del ambiente, como puede ser la humedad, la corrosión, la exposición a la luz durante mucho tiempo, la luz solar. Entonces, este aspecto es bastante interesante para tener en cuenta. La fabricación. ¿Quién es el fabricante? Anteriormente comentaba que no dejarnos llevar simplemente por una marca, pero sí es muy importante tener en cuenta las casas fabricantes que tienen muchos años en esta industria y que pues brindan equipos que son de alta fiabilidad en la industria. Calidad de la instalación, tener una mano de obra calificada que cuente con la experiencia necesaria o en su defecto que presenten certificados de que manejan las tecnologías y las herramientas y habilidades para poder hacer una instalación adecuada de los equipos. En el caso de manejar software, mirar la fiabilidad de los mismos. Cuando hablo mirar la fiabilidad, estamos hablando de fiabilidad durante la planeación, pero también es bastante importante mirar las hojas de características. ¿Qué me dice a mí el cliente, el proveedor, de qué tan fiable es su equipo? ¿Cuáles son sus márgenes de errores? ¿Cuál es su spam? ¿Cuáles son sus incertidumbres al momento de hablar de equipos? Una buena
investigación sobre estos aspectos nos puede llevar a que la ejecución, la planeación y posteriormente a la puesta en marcha de los servicios no presenten fallas con recurrencias. Tener métodos de pruebas claros. Si junto con mi proveedor, junto con el equipo que esté implementando esta tecnología, yo debo planificar estrategias o debo planear estrategias que me puedan a mí dar a conocer el funcionamiento de mis equipos y que estos sí cumplan con las tareas que se necesitan. Y pues tener un plan de mantenimiento. Mantenimiento, esto con respecto al mantenimiento ya lo hablaremos posteriormente en el siguiente tema de mantenibilidad. Si ya yo tengo un proceso montado, se está ejecutando, hay técnicas que me permiten a mí mejorar la fiabilidad de los equipos, como pueden ser auditoría de diseño. En este caso, como ya dije que si mi proceso ya está montado, pues no está de más de que yo a los planos de diseño, a los documentos de diseño de mi proyecto, les haga auditoría, los ponga en una mesa de trabajo con un grupo interdisciplinario, mecánicos, ingenieros, técnicos, que me permitan a mí mirar de qué manera puedo optimizar mi proceso y cuáles son los elementos en los cuales me pueden presentar fallas y puedan hacer de que mi proyecto o mi proceso en específico pierda fiabilidad. Cambiar el esquema de solución. ¿Qué quiere decir esto? Planear rutas. Muchas veces ya tenemos rutas establecidas para controlar ciertos procesos. Es bueno también que durante la auditoría se pueda modificar. Hay que estar atentos o ser susceptibles a cambios, no ser rígidos en estos aspectos, porque la opinión de la parte técnica al momento de la operación de los equipos pueden ser de mucha ayuda para evitar inconvenientes. Algo importante, y más si se maneja comunicación entre equipos y el envío y recepción de datos, y es incluir redundancia en los equipos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un mecanismo de comunicación, tener un mecanismo de comunicación alterno o paralelo al que tengo, para que si el principal que estoy utilizando presente fallas, posteriormente el que está de backup o de reserva pueda entrar en funcionamiento en el menor tiempo posible y me evite colapsos en mi proceso. La aplicación de la fiabilidad, como les dice, es un concepto, no es algo físico que se pueda palpar. Y la aplicación de este concepto en muchas investigaciones y documentos que ustedes pueden encontrar concluyen en que este se refleja en los resultados al mejorar la disponibilidad y la ejecución del proyecto que se esté ejecutando. Este hecho ha dado un crecimiento paulatino pero significante al momento de implementar estos conceptos a la gestión de un proyecto. La fiabilidad del diseño o FDD, como también se le conoce, es un concepto que permite aplicar la fiabilidad o los conceptos de fiabilidad desde el diseño del proyecto y durante su ejecución y posteriormente en su puesta en marcha. Como comentaba ahorita, no solamente hay que hacer pruebas o aplicar este concepto de fiabilidad en el proceso o en la etapa de ingeniería. En el diseño también ayuda mucho para prevenir fallas en los sistemas. Un concepto, les voy a dar dos conceptos actualmente que se manejan de la fiabilidad y dos paradigmas que se manejan. El primer concepto es que la fiabilidad significa menor necesidad de intervención. Obviamente, si se hace un buen proceso, si se cumplen con estándares de calidad, si el sistema que estoy montando fue hecho con mano de obra calificada, con proveedores que manejan equipos de alta calidad, la ocurrencia de fallas disminuye notoriamente. La otra definición que les voy a dar es que la fiabilidad puede usarse para determinar el rendimiento de todas las actividades. Por eso les comentaba de que no solamente debe ser ejecutado en etapa de diseño este concepto, sino también en etapa no solamente en etapa de ingeniería, sino también en la etapa de diseño.
Ahora, paradigmas, creencias que se tienen con respecto al uso de la fiabilidad. Nos dice que la fiabilidad se utiliza para determinar el grado de rendimiento de un equipo y que la fiabilidad significa menos averías, como lo hemos estado conversando. Bueno, en este momento seguimos con mantenibilidad. La mantenibilidad es la probabilidad de que un equipo que entró en falla pueda ser reparado en un tiempo dado contando con recursos y procedimientos definidos. ¿Esto qué quiere decir? Como les comentaba anteriormente, la mantenibilidad, al igual que la fiabilidad, no son conceptos tangibles, no son elementos que se puedan medir con algún instrumento físico. Por lo tanto, se deben utilizar herramientas matemáticas, en este caso, análisis probabilísticos, es decir, estadística. Como lo definía, la mantenibilidad a mí me dice qué tan fácil puede ser la reparación o el mantenimiento de un equipo. Este hecho va relacionado con 4 aspectos fundamentales, como cuáles: capacitación del personal. Yo debo tener mi personal capacitado con base en la instrumentación y con base en los equipos que yo tenga en mi proceso o vaya a tener en mi proyecto. Por eso es importante planificar una etapa de capacitación al personal que voy a poner a trabajar en mi proyecto. Disponibilidad de repuestos. Yo debo tener un stack de repuestos. ¿Esto para qué? Para que en la mayor brevedad posible, en mi personal capacitado, intervenga el equipo. Si la pieza, el instrumento, está defectuoso y queda inservible o necesita entrar al taller de reparación, pues yo tenga a la mano ese repuesto, ya sea provisional o permanente, para mantener la producción o para mantener el proceso ejecutándose. Debo tener instrumental necesario y bancos de prueba. Esto se une a la primera parte de capacitación de personal. Quizás mi plan de capacitación sea al inicio o antes de que se ejecute la parte final de mi proyecto y este quede funcionando. Entonces, el personal que ya se encuentra capacitado puede brindar ese conocimiento a personal nuevo con bancos de prueba e inclusive hacer reentrenamientos para poder tener los conceptos frescos y los procedimientos claros que se vayan a realizar al momento de una falla. Es muy importante, aunque represente un costo. Dirán, no, pero eso aumenta los costos de mi proyecto, tener el doble de equipo o por lo menos los principales requiere un gasto más. Pero tengan en cuenta que si la unidad o el instrumento se daña, no se interviene de la manera óptima y no se tienen los repuestos a la mano, hay que detener el proceso por mal manejo y por no tener los equipos disponibles para poder intervenir en la situación como debe ser. Y muy importante, tener documentación de los equipos e instrumentos, los manuales, fichas técnicas, documentos de seguridad, documentos diseñados por el fabricante que me permitan a mí conocer al 100% las funcionalidades de mi equipo. Hay que tener esto muy claro porque sí, es difícil tener en mente o en la mente todo lo concerniente a un equipo, pero si aprendemos en la capacitación a tener las habilidades y las competencias para intervenir, pues con ayuda de un manual podemos refrescar esos conceptos e intervenir como debe ser. La mantenibilidad es una característica que se define desde el diseño del proyecto. Esto es importante porque yo, como les comentaba, debo planificar unas estrategias que me permitan a mí ver a futuro qué fallas pueden tener mis equipos, cómo las puede intervenir. ¿Es factible? ¿Es fácil conseguir los repuestos? ¿Qué me dice el fabricante? Eso es un tiempo que se le debe dedicar en el diseño de mi proyecto, no solamente en la ejecución, no solamente en el post de mi proyecto, no, debe ser desde el diseño. Sí, yo esto lo puedo implementar después, pero si yo preveo
esto, con ayuda de la fiabilidad de mis equipos, puedo mitigar al máximo, en la medida de lo posible, los efectos de fallas frecuentes en mis equipos. El concepto probabilístico de la mantenibilidad ayuda a predecir el tiempo medio de fallas, el tiempo medio que puedo demorar o promedio que puedo demorar interviniendo una falla, o en su defecto el tiempo promedio en el que pueden ocurrir estas fallas. De ahí lo importante de planificar en el diseño, que yo conozca a cabalidad mi equipo, y pues con ayuda, con pruebas, con simulaciones y todo esto, yo puedo hacer una curva de una curva de comportamiento de fallas durante todo el ciclo de vida de mi proyecto, e inclusive después de que se esté ejecutando, y así tener en cuenta un plan de mantenimientos preventivos, no correctivos, de mis equipos. Hablando de mantenimiento preventivo y correctivo, hablemos de los distintos tipos de mantenimiento que es importante tener en cuenta, conocerlo para poder planificar qué tipo de mantenimiento voy a hacer y por qué lo importante. Primero está el mantenimiento preventivo, que es un mantenimiento programado. No hay que esperar que el equipo presente fallas. El equipo puede estar funcionando bien hoy, mañana amanece con algún daño. Es importante tener planificado ciclos de mantenimiento, aún sabiendo o teniendo en cuenta que el equipo funciona correctamente. Esto para evitar daños a futuro. Aquí podemos ver que de pronto una pieza ya, por lo menos si es mecánica, si vemos que ya tiene poca grasa, si vemos algún tipo de rodamientos que ya no estén funcionando adecuadamente, un pequeño rodamiento puede hacer de que mi proceso general o global pueda fallar por esa simple falla, si tenemos un sistema que detecte esas fallas, que es muy importante tenerlo. También podemos tener un mantenimiento predictivo. Este mantenimiento predictivo se da por verificación de los estados de los equipos, no mantenimiento. Porque un mantenimiento preventivo hay que desmontar, hacer una parada, hacer el mantenimiento, engrasar, verificar contactos, todo eso. En el mantenimiento predictivo simplemente se va a campo, se hace observación y se ve si de pronto en ese instante donde se hizo la observación, e inclusive en la supervisión diaria de tareas, si se detecta alguna falla, hacer un tipo de correctivo o de mantenimiento a ese equipo. Es decir, que el mantenimiento predictivo no es programado, sino que se da por observación o por verificación en campo en las actividades. También está el mantenimiento pasivo. El mantenimiento pasivo se realiza cuando podemos prever de que las fallas son poco probables que ocurran, pero pueden ocurrir. Entonces, cuando un equipo presenta una falla y esta falla es poco probable que se vuelva a repetir, son mantenimientos que se hacen ocasionales, que puede ser, por ejemplo, unidades de energía, fuentes. Son equipos que poco presentan fallas, pero que en algún momento de su ciclo de vida van a fallar. Se hace el respectivo mantenimiento, corrección o cambio del mismo. El tipo de mantenimiento pasivo se ramifica en dos: el reactivo y el correctivo. El reactivo son forzosos, son cosas que ocurren ipso facto en algún momento sin preverlos. Y el correctivo es cuando ya este fallo se hace recurrente y se necesita intervenirlo para que ya no vuelva a ocurrir. Esto quiere decir que un mantenimiento pasivo que no es programado, que no se espera, puede ser posteriormente considerado como algo que afecta frecuentemente el proceso. Por eso es importante una planeación de mantenimiento. Y por último, el curativo o correctivo definitivo, que este es cuando detectamos algún tipo de falla, algún tipo de funcionamiento inadecuado, e inclusive un equipo que esté funcionando perfectamente, pero no contribuye a mi proceso como yo quiero o como se espera. Entonces el mantenimiento curativo puede ser una buena opción para reemplazar ese equipo y mi sistema funcione bien.
tengamos presente que mantenimiento no simplemente significa corregir fallas, también significa hacer de que mi equipo como tal, mi unidad, mi sistema, mi proceso, funcione de manera adecuada. Pues con esta definición de mantenibilidad doy por terminada la presentación. Espero que haya sido de su agrado, que les ayude a por lo menos tener un horizonte de dos conceptos que son importantes al momento de gestionar un proyecto. Muchas gracias por su atención.